Sí, claro. El otro día te me bien. fuiste. No, me quedo, prometo que me quedo. ¿Cómo están los futboleros? Sí, sí. No, es más, vayamos ahora directo, si quieren mostramos el segundo gráfico. Hoy a las 4 de la tarde sale el dato de la actividad económica, lo que se conoce como el estimador mensual, el EMAE. Para, ¿cuánta gente? Yo muchas veces, perdón, me hace este detalle. Somos tan nerds que solamente nosotros nos potenciamos. Hoy a las 4 de la tarde sale el dato del EMAE. Estamos todos ahí, ¿Le ¿no? importa? Sí. Pero somos fanáticos realmente, nos y gusta. además, te digo algo que para una persona, para alguien del chat, sale el dato del EMAE de febrero. Okay. Entonces que uno es dice, el estimador encima. Claro, uno dice, che, pará, me sale ahora sí, porque viene con mucho rezago, la metodología tarda tiempo en llevarse a cabo, pero bueno, la cuestión es que hoy a las 4 de la tarde sale el dato del EMAE de febrero, así que la idea un poco es charlar cómo viene la actividad económica y pensar un poquito también, ¿no? Arriesgar un número. Yo ahí le quería preguntar a Claudio a ver positivo? ¿cuál estaba? No, no, pero digamos, tengo datos más positivos para marzo. ¿Cómo están? Vos y Claudio, se te van a enojar en el chat. No, ahora van a ver, prometo que no. Pero veamos primero el segundo gráfico que había traído, más que nada para tener un pantallazo de cómo estamos hoy en día en la actividad económica. ¿Sí? Lo que están viendo ahí es la evolución del estimador mensual de la actividad económica desde el 2016 hasta enero, que es el último dato que tenemos disponible. Esa es la línea azul. Este es un gráfico que sale de la gran consultora 1816, que además traje que no a propósito. pasa los informes, traje chicos. A propósito por los colores que usa, que siempre me molesta un poquito. usa amarillo y azul. Pero bueno, como les decía, primero que nada, miremos la línea azul. Como pueden ver, si uno mira a largo plazo, diríamos, estamos más o menos siempre con ciertos vaivenes en los mismos niveles. Sí. Pero también es cierto que desde la asunción de Milei y a partir del programa de estabilización que hizo que caiga fuertemente en los primeros meses, uno lo que ve es una proyección al alza, que incluso el dato actual está por encima de los niveles de los años anteriores. ¿Sí? Ese es un dato positivo. O sea, para recordar esto, ¿no? Un poquito. Estimador mensual de actividad económica te reúne a todos los sectores de... Todo, la actividad económica. Exacto, sí, todo, absolutamente todo. Comercio, industria. Y hace un promedio entre todos. Claro. Por eso a veces te da positivo y me decís, pero si yo no vendo nada. Bueno, por comercio que sea tan negativo. Y acá una cuestión de eso, un promedio entre todos, que es que uno puede ver cómo efectivamente está sucediendo, que el nivel de la actividad económica está mostrando una tendencia al alza, pero tenés 2 o 3 sectores relevantes en cuanto a lo que es el tema de generación de empleo que están dando bastante mal, ¿no? Y ahí justamente lo que estamos mostrando es la industria, la construcción, que viene con ciertos vaivenes. Fíjense que recuperó en la segunda parte del 2024, pero ahora está en caída y en diciembre ha dado muy bien. Y lo que es la construcción, que después de la caída muy fuerte que tuvo, mucho más fuerte que el resto de los rubros en los primeros meses, a partir de ahí tuvo un leve repunte, pero está estancada en niveles más bajos. Y el año que viene, que hay elecciones y puede reactivarse la obra pública, quizás el gris ese repunta un poco. Acá tenemos una cuestión que está vinculada con lo que discutía antes Claudio, que es, acá también afecta el tema del dólar, ¿no? La construcción tiene 2 grandes componentes, un componente privado, un componente público. Claro. El componente público está muy frenado por la decisión de la obra pública, y el componente privado, hoy tenés que el metro cuadrado en dólares está muy caro para construir, entonces eso también le pone un techo al dinamismo de la parte privada, ¿sí? Pero como para tener una idea de que siempre se discute esto de, che, la actividad da para arriba, pero en la calle no se siente. Bueno, algo de eso es cierto hay, yo diría en particular, como también decíamos antes, en los grandes centros conurbanos, particularmente Buenos Aires, Córdoba, Rosario, porque ahí están los sectores que son los que se ven principalmente afectados y que no están dando tan bien como el resto de la actividad. Pasamos entonces al último de los cuadros, que acá la idea, el que viene después, este era lo mismo que ya charlamos de la actividad económica. La idea acá un poco es tratar de pensar y de alguna manera proyectar cómo va a venir el dato, porque el punto acá es entender que, como decíamos, el dato se publica con mucho rezago, ¿sí? Tenemos ahora el dato de febrero y ya estamos prácticamente llegando a fines de abril, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Que justamente es lo que estamos viendo en este cuadro, que parece complicado, pero no lo es, ¿sí? Explícalo un poco. Sí, lo explicamos. Lo que están viendo ahí es, de noviembre a marzo, tenemos el estimador mensual de la actividad económica, cómo dio en estos meses. Como les decía, tenemos hasta el dato oficial de enero del 2026, pero después tenemos un montón de indicadores vinculados a los diferentes rubros de la actividad económica, las importaciones de Brasil, la recaudación del IVA, la recaudación de la seguridad social por el lado del empleo,
indicadores más financieros como los préstamos comerciales, indicadores más vinculados con las industrias básicas como acero, automóviles, cemento, digamos, diferentes indicadores que tratan un poco de mapear lo que está pasando con los diferentes rubros de ese estimador mensual de actividad económica. Y lo bueno acá es que esos datos salen mucho antes. Entonces, lo que están viendo ahí con los colores es cómo fue dando cada uno de esos datos en los diferentes meses. Perdón, entonces, yo veo, Juanma, ahí veo febrero 26, me paro en esa columna y veo amarillo, amarillo, rojo, naranja, casi rojo. Que no sé por qué no le pusiste rojo, porque es menos 9%. Creo que debería ser rojo. Menos 1,8, menos 0,8 amarillo. Un solo verde veo. Bueno, voy a explicar un poquito para que se entienda. Ese menos 9 te da naranja porque comparás contra un menos 26. Entonces, ¿qué te está diciendo ese? Che, ojo, porque en realidad en noviembre estuviste mucho peor. Y para mí el color está bien y te sirve mucho mirarlo porque te está dando un indicio, primero que nada, de si estamos mejor o peor que el mes pasado. Bien. Entonces, vos fijate, agarremos diciembre, ¿no? Diciembre tenés un montón de verde, claramente estabas mejor que noviembre y el dato del EMAE fue 1,8%. Bien, este es el comparativo entonces. Pasás a enero, fíjate que ahí seguís con algunos verdes, pero aparecen algunos amarillos y naranjas, el dato dio positivo, pero ya, digamos, dio bastante más bajo. Primera defensa que va a decir el gobierno, o que diría cualquier ministro de Economía, o que diría una persona que entiende contexto. Che, en febrero tuvimos muchos feriados. Obvio, siempre aparece la cuestión de los días hábiles, eso va a ser un elemento. Y de nuevo, cuando vos mirás esos colores, ves que en febrero dio peor. Entonces, el dato de febrero lo vamos a ver a las 4, pero yo diría que es muy, pero muy probable que venga con un dato negativo. Recién decía Claudio que ellos estimaban 0,5. Otra consultora que yo miro mucho, porque en lo que es la estimación de la actividad económica le suele dar muy bien, que es la de Equilibra, de Martín Rapetti, le dio menos 1, o sea que le dio mucho más bajo. Parece difícil que dé menos 1, ¿no? Si comparamos con noviembre, donde vemos que los datos eran peores que los actuales de febrero y sin embargo dio menos 0,1. Pero, así como le decía eso, lo que le digo también es, si miramos los primeros datos adelantados que tenemos de marzo, vemos que está todo mucho más verde. Entonces, ¿cuál es el aspecto negativo? Febrero probablemente de mal, pero es muy probable que viendo todos los datos que ya tenemos de marzo, podríamos estar en condiciones de decir que marzo viene mejor y que debería mostrar un mejor dato que el que vamos a ver publicado hoy de febrero. Un poco la conclusión sería, Juanma, miremos los datos de febrero tranquilos, van a ser malos, pero un mes especial y con buenos datos que vislumbran un marzo de recuperación. Sí, y lo charlamos también antes, ¿no? Que tiene que ver mucho también la cosecha. Vienen meses que deberían ser buenos para la actividad económica. Bien. Para algunos sectores, otros siguen mostrando cierto rezago, que es lo que charlamos antes. Pero en definitiva, el resumen es un primer trimestre probablemente flojo, un segundo trimestre bastante mejor. Claro, sobre todo impulsado por el campo, ¿no? Exactamente. Y por esa cosecha gruesa.